Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recapitular rápido, a poner en contexto lo que vimos la semana pasada. Llega una compañía de magos, una compañía de sabios, de sacerdotes persas, de consejeros reales, que venían buscando al rey de los judíos, afirmando que ya había nacido porque habían visto su estrella en el cielo. El problema, hermanos, es que el rey de los judíos en ese momento, el que estaba como rey ahí en Judea, donde estaba Belén, era precisamente Herodes. Entonces ellos llegan buscando al rey de los judíos que ha nacido, y pues con esto obviamente Herodes se sintió amenazado en cuanto a su reinado que estaba él llevando en esa zona. Vamos a ver Mateo capítulo 2, acuérdense, es el único evangelio que registra la visita de los magos, es Mateo. Solo Mateo y Lucas hablan de la infancia de Jesús. En el estudio anterior leímos el capítulo 2, versículos 1 y 2, que fue eso que estamos recapitulando ahorita. Y vamos a entrar de lleno con el versículo 3. Mateo 2, 3. Dice, hermanos: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Ahora, fíjese, hermano, Herodes no hubiera tenido esta reacción de asustarse si los magos estos que llegaron hubieran sido de esos que sacan conejos del sombrero. Él no le hubiera dado importancia a ese tipo de gente, o a brujos, o hechiceros, pero él se turbó, se asustó, porque él creyó lo que estos sabios estaban diciendo. Era importante por quiénes eran ellos, hermanos. Él creyó por quienes lo estaban diciendo. Bueno, ahora, fíjese bien, él se turba porque siendo el rey le dicen que ha nacido el rey de los judíos. Pero ¿por qué dice que toda Jerusalén se turbó junto con él? Podemos entender por él, porque era el rey, su reino se había amenazado, pero ¿por qué todos los demás? Bueno, era para que el pueblo, para que todo Jerusalén hubieran oído por boca de los magos que el Mesías había nacido, y todos hubieran tenido gran gozo y hubieran dicho: ay, oye, qué bueno, ya nació, y fiesta y todo. Pero dice que todos se turbaron, igual que Herodes, se espantaron. ¿Por qué ellos tuvieron esa reacción? La reacción de Herodes ya sabemos. ¿Por qué toda Jerusalén se turbó junto con Herodes? Y la respuesta es, hermanos, que ellos sabían lo loco que estaba Herodes, por decirlo en una palabra simple, y sabían lo que él podía llegar a hacer al haber escuchado esta noticia y al sentirse amenazado en cuanto a su reinado. Ellos conocían a Herodes, por eso cuando llegan se asusta él porque dice mi reino, y se asustan ellos porque dicen Herodes se va a sentir amenazado y nosotros sabemos qué es lo que puede hacer. Un poquito de la historia de Herodes, hermanos, para poner en contexto y saber por qué todo Jerusalén se turbó también junto con él. Él mató a su hijo primogénito, al primer hijo que tuvo él lo mató. ¿Por qué? Porque él pensaba que le iban a quitar el reino, que es justamente lo que Herodes está pensando en estos momentos que estamos leyendo de Jesús. Herodes mató a su segunda esposa, se llamaba Mariamne, no sé cómo se pronuncie, se escribe Mariamne, y él la mató junto con 2 hijos más que tuvo con ella. Es decir, históricamente está comprobado que este rey Herodes mató a 3 de sus propios hijos, mató a su segunda esposa, y a su cuñado, el que era hermano de su segunda esposa, él lo había nombrado como sumo sacerdote.
después también lo mató. La noticia oficial de su cuñado fue que se había ahogado mientras nadaba en la alberca, pero la verdad es que él fue quien lo mandó matar. Era todo un Luisito Rey. Herodes era un asesino potencial, despiadado, loco, paranoico. Tenía muchas cualidades en cuanto a administración, a construcción. Él fue el que embelleció el segundo templo, tal y como estaba ya para los días en que Jesús estaba grande. Pero en cuanto a lo demás, hermanos, era paranoico, asesino y muchas cosas que el pueblo de Jerusalén sabían. Por eso ellos se espantan y ellos tienen esa reacción. Ahora, estas muertes que les estoy diciendo solo es por mencionar las más notables, porque son de su misma familia, 3 hijos suyos, su esposa y su cuñado. Pero adicional a esto, hermanos, él mató a mucha gente. Y les voy a poner un ejemplo. Como él sabía que el pueblo de Israel no lo querían, los judíos no lo querían, porque él era edomita, eso lo veremos en otro estudio. Cuando él ya estaba enfermo y sabía que iba a morir, mandó capturar a 300 de los príncipes de Israel, de los nobles, de los más sabios, escribas, fariseos, etcétera. Dijo, captúrenme esos 300 y el día que yo me muera, mátenlos a todos. Porque yo sé, dijo Herodes, que el día que yo me muera, nadie va a llorar y todos van a estar felices porque ya me voy a morir. Pero para que lloren, maten a esos 300 que capturamos el día que yo muera. Y de esa forma, el día de mi muerte habrá gran lloro y lamentación en estas tierras. De ese tipo de mentalidad era Herodes. Y al final, después de su muerte, su hermana, junto con el esposo de su hermana, liberaron a estos 300 hombres. No los mataron, él ya había dejado la orden, pero pues ya estaba muerto. Pero para que se den una idea del tipo de loco que era Herodes. Entonces, si el pueblo de Jerusalén sabían cómo él era, llegan unos magos, unos sabios, consejeros reales diciendo, ya nació el rey de los judíos, ¿dónde está? Vimos su estrella y venimos a adorarle. Pues obviamente él se turba, inmediatamente todo el pueblo tuvo miedo también de qué iba a ser capaz de hacer Herodes después de recibir esa noticia. Dice Mateo capítulo 2, versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Aquí vemos, hermanos, que él creyó lo que los magos le habían dicho. Y él, aunque no era parte del pueblo de Israel, era edomita, sabía, tenía conocimiento de las escrituras, sabía que iban a ser el Mesías, el rey de los judíos. Cuando ellos llegan les cree, por eso se turba y ahora les pregunta dónde iban a ser según las profecías. Dice el versículo 5, fíjese bien, hermano, se pone bueno. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Se acuerda del estudio de el nacimiento de Jesús, la promesa de Dios? Todas las profecías que Jesús vino a cumplir, y una de ellas dijimos que estaba en Miqueas 5, donde se profetizaba el lugar de nacimiento que iba a tener el Mesías. Vimos en ese estudio cómo cuando se le da la noticia a María, ella estaba en Nazaret, pero después de que se hace un censo romano donde cada uno tenía que volver a su pueblo natal, José vuelve a Belén, su ciudad natal, junto con María, y estando ahí nace Jesús y se cumple lo que estaba escrito en Miqueas. Dicen, porque así está escrito por el profeta, y dice el versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador
que apacentará a mi pueblo Israel. Notamos, hermanos, que ellos tenían la información correcta. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Ellos sabían dónde estaba escrito que iba a nacer el Cristo. Tenían las profecías de los libros de Daniel, de Isaías, de Jeremías. Y sin embargo, ellos no lo estaban buscando. Ellos no le habían prestado la importancia y de nada les había servido la información que ellos tenían. Dice el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que ya habíamos dicho la semana pasada, pero aquí nos va a ir quedando más claro. Se aparece la estrella cuando ellos están en el lugar de donde vienen, del oriente, de donde estaba Babilonia, y ellos se fueron hacia Jerusalén. Entonces, cuando ellos llegan ahí y le dicen, vimos la estrella, sabemos que nació el rey de los judíos, ¿dónde está? Herodes manda a llamar y dice, a ver, ¿dónde iban a nacer? No, pues en Belén, así está escrito por el profeta. Ahora manda a llamar a los magos y les dice, a ver, explíquenme, ¿cuándo exactamente es cuando ustedes vieron la estrella? Se entiende que en ese momento la estrella no era visible, es decir, no se veía, no estaba en ese momento, la vieron ellos antes de salir de su viaje. Fueron más o menos, hermanos, para que se den una idea, un aproximado de 4 meses de viaje. 4 meses de viaje para llegar los magos desde Babilonia hasta Jerusalén. La distancia, hermanos, de Babilonia a Jerusalén es de un poquito más de 800 kilómetros en una línea recta, obviamente si viajaran en avión, pero por el camino más o menos eran unos de 900 a un poquito más de 1000 kilómetros. Ahora, fíjese, cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad, después de haber estado en Babilonia a los 70 años, como había estado escrito por el profeta Jeremías, que en 70 años iban a volver, ellos regresaron para el tiempo de Nehemías, de esos libros cuando empiezan la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, del templo. Ellos regresaron desde Babilonia hasta Jerusalén. Hicieron el mismo trayecto que habían hecho los magos y fue un camino aproximadamente de 4 meses. Eso es lo que podían tardar los magos desde que vieron la estrella hasta que llegaron ahí con Herodes. Por eso es una mentira eso de que Jesús nace el 25 de diciembre y el 6 de enero ya están los reyes ahí. Pues volaron, ¿o qué, hermanos? No se puede. Bueno, actualmente, hermanos, para que tengan una idea, Babilonia ahora es el terreno donde está Irak. Si usted busca Irak, ahí es donde estaba, Babilonia en la antigüedad. Si actualmente usted se va desde Irak hasta Jerusalén por carretera, más o menos son unas 13, 14 horas. Don Isidro, más o menos, él sabe bien cuántos son 1000 kilómetros a pie, que es lo que se tuvieron que ir los magos. Pero para el resto de los mortales, para que lo entendamos, es más o menos como irnos a pie de aquí de Valles a Acapulco por la carretera. Más o menos ese fue el trayecto que los magos habían caminado y el tiempo que había pasado desde la aparición de la estrella, alrededor de unos 4 meses. Bueno, Herodes ya sabía que había nacido en Belén. Ahora quiere saber la edad de Jesús. Para eso pregunta cuánto tiempo tiene que se apareció la estrella, para saber de cuánto tiempo estamos hablando que tiene de edad
el niño. Bueno, dice el versículo 8, y enviándolos a Belén, Herodes a los magos, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Es decir, dice, adelántense, vayan a Belén, dice las profecías que ahí nació, ya sé más o menos cuánto tiene, vayan, véanlo, adórenlo, y luego vienen y me avisan, yo también lo quiero ir a adorar, dice Herodes. Aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo mientras unos buscan sinceramente a Jesús para adorarlo, a otros su presencia les turba, lo aborrecen y quisieran matarlo, aun cuando Él no les ha hecho absolutamente nada. ¿Cuánta gente no odia y aborrece a Jesús y Él no les ha hecho nada? Y mucha gente puede decir, no, yo no odio a Jesús, nomás vaya a una casa y diga, le leo la Biblia y va a ver si quieren a Jesús o no. Hay un tercer grupo, hermanos. El primero son los magos que buscaban sinceramente a Jesús para adorarle. El segundo son aquellos que aborrecen a Jesús, que no quieren saber nada de Él. Y el tercer grupo lo representan estos sacerdotes, estos escribas. Ellos no lo odian ni lo buscan. Ellos son indiferentes. No les preocupa buscar a Jesús mientras puedan mantener su apariencia religiosa. Mientras ellos se vean bien delante de los hombres, ¿qué más da si Jesús ya nació o no, dónde esté, cómo esté? No les importa. Son tres tipos de gente los que nosotros podemos encontrar al predicarles la palabra. Los que se enojan, los que se turban, los que lo odian, los que lo buscan sinceramente para adorarlo y aquellos que simplemente no les interesa. Bueno, Herodes lo que quería, hermanos, era matar a Jesús. Y vemos cómo seguía esa lucha entre la simiente de la serpiente, que era Herodes, y la simiente de la mujer, que era Cristo. Y Herodes estaba listo, si fuese posible, para matarlo. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis capítulo 12 aparece una mujer que va a dar a luz, que no es María, y específicamente en la simbología hemos visto que es la nación de Israel? Y está ahí listo un dragón para devorar al niño en cuanto naciese. Bueno, pues sabemos que ese es Satanás, y de alguna forma directa o indirecta por medio de Herodes estaba listo para matar al niño en cuanto naciera. Versículo 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, dice, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Aquí vemos cómo la estrella no era visible y luego volvió a aparecer. Es aquí donde comentábamos que podía ser esta la segunda conjunción de planetas entre Júpiter y Saturno a finales de septiembre del año 7 a.C. o la tercera a principios de diciembre del mismo año. No lo sabemos, hermanos, decíamos que era una teoría, pero encaja de finales de mayo a finales de septiembre con el tiempo que los magos pudieron salir desde su tierra, llegar a Jerusalén, salir hacia Belén y volverla a ver otra vez. Dijimos que pudo ser esa conjunción de planetas, pero que no era seguro. Pudo ser algo como lo que guiaba al pueblo de Israel, una columna de fuego en la noche, una nube en el día.
pudo ser un ángel, pudo ser una estrella. La cuestión, hermanos, aquí y lo que nos deja la escritura de enseñanza es que ellos querían adorar a Jesús, ellos querían buscarlo, ellos querían conocerlo, ellos querían reconocerlo. Y Dios los estaba guiando hacia Él. De una forma u otra, Dios los estaba guiando y Dios nos puede guiar todo el tiempo hacia Jesús mientras tengamos en nuestros corazones la intención de adorarlo, hermanos. Dice el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí vamos a ver varias cosas en un mismo verso, hermanos, muy interesantes para que tome nota y para que ponga atención. Dice primero, al entrar en la casa. Si se puso buzo, ahí puede ver que eso es lo primero que resalta, al entrar en la casa. Ellos seguían en Belén, hermanos, pero ellos ya no estaban, Jesús ya no estaba acostado en el pesebre. Por esto sabemos, y en el estudio anterior de repente podían pensar, bueno, pero ¿por qué dices que los magos no llegaron el mismo día que los pastores o poquitos días después? Bueno, aquí está una de las evidencias, pero lo estamos viendo hasta hoy. Ellos, por causa del censo y toda la gente que había vuelto, pues estaban llenos todos los lugares, hermanos, todas las casas, los cuartos de huéspedes que había, incluso el mesón estaba lleno también. Y por eso, ese día cuando nace Jesús, María lo tiene que acostar ahí, en el pesebre. Pero cuando pasó ya el tiempo, los meses que ya habían pasado, entonces ellos ya estaban instalados en una casa. ¿Por qué? Porque probablemente la gente ya había sido censada, ya habían regresado a sus pueblos de origen, y José y María no pudieron regresar, porque María estaba recién aliviada, porque Jesús estaba recién nacido, pero ya estaban ellos en uno de los cuartos de huéspedes en lo que los judíos recibían a las visitas. Ellos se preocupaban mucho, y todavía en muchos lugares ahí en el Medio Oriente, por recibir y atender bien a las visitas. Bueno, otra cosa que vamos a ver, dice, vieron al niño con su madre María. Según la cultura, hermanos, se le debía dar prioridad para mencionar a María, es decir, debieron decir, y vieron a María con el niño. Eso es lo culturalmente correcto. Pero Mateo escribe que vieron al niño con María, dándole preeminencia a él, dándole más importancia a él. Y eso pues nos queda claro, hermanos, que si vamos a poner a María, a José, al apóstol Pedro, al apóstol a Judas, Tadeo, y acomodamos a todos, y entre ellos está Jesús, pues Jesús es el que debemos buscar y es el que debe ser mencionado primero y es el que está en el primer lugar. La tercera cosa que vemos interesante en este versículo es que la palabra que se utiliza en el griego para decir que vieron al niño, la palabra en el griego no es la misma palabra que se utiliza para hablar y mencionar a un bebé. Cuando Lucas dice que llegaron los pastores y vieron al niño, ahí es una palabra diferente, habla de un bebé. Y aquí Mateo dice que los magos llegaron y vieron al niño y ya usa una palabra diferente que nos habla de un niño más grande. Todos los que estudian la palabra de Dios, hermanos, concuerdan en que Jesús tendría entre 6 meses y 1 año y medio, es decir, entre 6 y 18 meses cuando los magos llegaron. Ese es el tiempo aproximado, basados en la palabra griega que se utilizó para decir niño. Acuérdense que en el griego tienen palabras específicas para todo. Nosotros le podemos decir niño a un bebé de 1 mes, niño a un bebé a un niño de 1 año, niño a un niño de 5 años,
niño a un niño de 10 años. No, en el griego son palabras diferentes, hermanos, palabras específicas. Y en esto podemos ver otra vez que ya había pasado tiempo desde el nacimiento de Jesús. Dice la cuarta cosa que vamos a ver de este mismo verso: y postrándose lo adoraron. Acuérdense que ellos lo estaban buscando con el propósito de adorarle. Años más tarde, hermanos, y después de haber visto varios milagros, cuando vieron que Jesús detuvo la tormenta, cuando vieron que Jesús caminaba sobre el agua, cuando vieron todas esas cosas, dice la palabra de Dios también en el Evangelio de Mateo que sus discípulos lo adoraron, después de haber visto muchos milagros, muchas señales. Estos hermanos magos no habían visto nada. Jesús no había sanado aquí absolutamente a nadie. Y eso es bien importante que lo meditemos. Jesús, aquí para los magos, cuando ellos lo están adorando, no había hecho un solo milagro. No había hecho el agua vino en las bodas de Canaán. No había caminado sobre las aguas. No había multiplicado los peces. No había sanado a los ciegos, a los sordos. No había echado fuera demonios. ¿Qué otra cosa se me pasa aquí de todo lo que hizo Jesús? Resucitó muertos, limpió leprosos. Pero este niño no había hecho nada todavía. Sin embargo, ellos llegaron y lo adoraron. No necesitaban que Jesús les demostrara con señales, con milagros, que Él era quien ellos creían que era. Ellos creían que era Dios, ellos creían que era el Rey, era el Mesías, era el Salvador del mundo, y se acabó. Y nosotros, hermanos, teniendo todo lo que hizo después, ¿qué tanto se acercan del mundo para adorarlo? Y aún de los mismos que se acercan a las congregaciones, ¿qué tanto se acercan queriendo que Él haga algo? Estos magos no querían nada. Ellos no dijeron: Jesús, ya llegamos. Mira, dicen que tú eres el Mesías, dicen que tú eres el Salvador. Si tú haces esto o aquello, yo voy a creer en ti. Si tú me consigues chamba, si tú me sanas, si tú me ayudas con mi negocio, si tú me bendices, si tú me... Todo un montón de señales, como los fariseos pidiendo a Jesús señal. Si tú lo haces, yo te sirvo. Si tú me sanas, yo te sigo. Si tú sanas a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi... Siempre condicionando. Y Dios sabe en su corazón, hermanos, que eso no es cierto. El que lo quiere seguir y servir y adorar, lo va a seguir, lo va a servir y lo va a adorar sin que Jesús haga absolutamente nada. Porque lo que Jesús tenía que hacer, ya lo estaba haciendo. Siendo Dios, se despojó de toda su gloria. Dejó el lugar que tenía en la eternidad con el Padre y se humilló, haciéndose como uno de nosotros, naciendo en un lugar pobre, insignificante y siendo despreciado y menospreciado desde el principio por todos, siendo el creador del universo. Eso ya lo estaba haciendo. Es cierto que no había hecho milagros, es cierto que no había hecho señales, pero fíjese lo que había hecho ya. Había dejado su gloria para nacer. Y el propósito de haber nacido, estaba escrito también en la profecía de Daniel 9, es morir. Porque estaba escrito que se le iba a quitar la vida al Mesías. Los magos sabían eso, los magos creían eso, los magos lo buscaron y lo adoraron por eso, no por lo que les iba a dar después. Qué triste, hermanos, darse cuenta de gente que se acerca a las congregaciones porque otro le predicó y le dijo: tienes problemas, ve a la iglesia, estás enfermo, ve a la iglesia.
No tienes trabajo, ve a la iglesia. Y después de un tiempo, cuando esas personas no recibieron lo que querían, se van. Y lo más triste y lo más vergonzoso es que muchas de ellas, después de haber recibido misericordia y haber recibido lo que querían, aún así se van. Es triste y es una realidad, hermanos. La cosa número 5 que vamos a ver de ese verso dice: y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y fíjese bien, hermano, ellos no solo no fueron a pedir, sino que ellos fueron a dar. Allá en el Medio Oriente, cuando se iba a ver a un rey, cuando se iba a visitar a alguien, no se llegaba con las manos vacías. Y ellos decían que creían que él era el rey de los judíos y iban a adorarle, y le demostraron con los presentes que llevaron que en realidad ellos creían que él era lo que ellos decían. Y aquí es algo también muy importante ver cómo ellos buscaban a Jesús para dar, no para pedir. Dice la Biblia que más bienaventurado es dar, hermanos, que recibir. La carne no quiere dar, la carne quiere recibir. En primer lugar, ellos lo más importante dieron adoración. Tuvieron fe, creyeron, lo buscaron, fueron guiados, recompensados, lo hallaron, lo vieron y lo adoraron. Eso es lo primero y lo más importante. Pero en segundo lugar, lejos de lo que muchos pueden buscar hoy a Jesús para que les dé dinero, ellos le llevaron el dinero a Jesús. Ellos se despojaron de oro, de incienso y de mirra, regalos dignos de un rey, para entregárselos a Jesús. No fueron a pedir, hermanos, fueron a dar. Ahora, yo no digo que vayan a sus congregaciones a llevar y que lleven el oro y manipular las escrituras como le hacen muchos, ¿verdad? Muchos pueden agarrar este pasaje y decir, sí, los magos fueron a dar, y lo hacen manipulando a la gente para sacarles el dinero. No es esa la intención, hermanos. Pero sí es para reflexionar que si bien no se debe usar la escritura para hacer que vayas a dar, pues tampoco vayas a pedir. Tampoco vayas nada más por recibir, vayas por conveniencia, vayas porque quieres algo. Porque muchas veces yo he escuchado gente enferma que dicen, si Dios me sana, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo le voy a servir. Y Dios sabe que no es cierto, hermano. ¿Cómo sabes que no es cierto? Porque si quisieras hacerlo, lo hicieras ya. ¿Para qué vas a esperar? Bueno, ellos dieron oro, incienso y mirra, y eso hace, hermanos, que la tradición diga que fueron 3, que venían 3 solitos, y que uno le dio el oro, otro le dio el incienso y otro le dio la mirra. Como ya vimos, no eran 3, muy probablemente eran muchos, y venían acompañados de siervos, y era una gran caravana, era algo impresionante, el montón de camellos acarreando el oro, el incienso, la mirra y toda la compañía de la que estos consejeros reales debían estar acompañados. Bueno, todos estos regalos, hermanos, simbolizan algo sobre la vida de Jesús. El oro significa que ellos reconocían que él era un rey terrenal. El oro, digno de un rey. El incienso, hermanos, nos habla de su divinidad. Acuérdense que ellos no nada más decían que era un rey, sino que venían a adorarle como Dios. El incienso era lo que se le ofrecía a Dios. Tenía otros usos, hermanos, y hay otras gentes que se los daban y no por eso eran Dios, pero eso es lo que simboliza aquí los 3 regalos. Oro, rey terrenal; incienso, rey celestial;
Dios. Y la mirra, hermanos, era algo que se utilizaba para hacer perfumes, para embalsamar a los muertos. Esto nos habla de su ministerio como profeta. ¿Y cómo terminaban todos los profetas? Así terminó también Jesús. Muertos, apedreados, perseguidos, despreciados, igual. Rey, Dios y profeta. Las tres cosas en uno mismo. Ahora, cuando Jesús nació, José y María eran pobres. Y esto no lo podemos explicar ahorita porque nos extenderíamos más, pero lo vamos a ver en un estudio posterior y les voy a decir, miren, por esto dije, van a decir con razón. Para este tiempo ellos no tenían dinero, hermanos. Ellos eran pobres. Y como veremos ahorita, ellos iban a tener que hacer un viaje a Egipto y permanecer ahí un tiempo. ¿Y cómo lo iban a hacer si no tenían ellos nada? Bueno, Dios estaba supliendo ya para esa necesidad con el oro que habían traído estos magos. Dios proveyendo la solución para una necesidad antes de que la necesidad se presente. Ellos tenían que hacer el viaje, ellos iban a necesitar dinero, no tenían, y ya venían los magos con el dinero para dárselos. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Lo adoraron, le dieron los regalos que traían y se regresaron. Ya no fueron con Herodes. ¿Por qué? Porque por revelación, no sabemos aquí si fue un sueño, pero Dios les dijo, ya no regresen con él. ¿Por qué? Porque Herodes estaba esperando que le dijeran dónde estaba para ir a matarlo. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció a José en sueños y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ese día que se fueron los magos, ellos se durmieron y rápido Dios le avisa por medio de un ángel y le dice, váyanse a Egipto rápido, Herodes va a venir a buscar al niño, lo quiere matar, yo te aviso cuando regresas. ¿Se imaginan a José cómo se levantó todo espantado? La obediencia que tuvo José para creer y para decir es cierto, vámonos, fue una obediencia inmediata. Y ya tenían el oro para poder hacer este viaje y para poder permanecer allá. Dice el versículo 14. Y él despertando, ese mismo día que se fueron los magos, en la noche se durmió, tuvo el sueño, se levantó y él despertando en la noche, tomó de noche al niño y a su madre, otra vez primero el niño, y se fue a Egipto. Bueno, verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, dice, estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿En qué tiempo fue esto, hermanos? Ya les dije la semana pasada, en el año 4 antes de Cristo muere Herodes. Jesús, con sus padres, José y María, estuvo allá hasta el año 4 antes de Cristo cuando muere Herodes. Después de eso ya se regresan. Por eso les digo que encaja entre el año 7 que hubiese nacido Jesús al año 4, el tiempo que pasó entre que los magos vieron la estrella, nació, llegaron, fueron, huyeron a Egipto, regresan a Egipto y quedamos en el año 4 aproximadamente antes de Cristo. Bueno, vamos a seguir viendo. Había una profecía, hermanos, antes de que se me pase, en Oseas capítulo 11, que decía, de Egipto llamé a mi hijo. Y el pueblo de Israel pensaba que se refería a ellos cuando salieron en el Éxodo.
Pero era una profecía que hablaba de Jesús. Así como como el pueblo de Israel, estuvo en Egipto y después de ahí salió y regresó a la tierra de Israel, así también el Mesías fue enviado a Egipto y después iba a ser llamado para que saliera de esta tierra y volviera otra vez al pueblo de Israel. Dice el versículo 16, Herodes entonces, regresamos con Herodes, cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Qué significa esto? Conforme al tiempo que había inquirido de los magos, que él sacó un cálculo, no sabemos exacto si fueron 2 años, por eso les decía que entre 6 y 18 meses, pero Herodes dijo, ok, de acuerdo con el día que me dijeron que se apareció la estrella, este niño debe tener tanto de edad. Maten a todos los de 2 para abajo. Y con eso nos aseguramos que Jesús se muera. No existe un registro histórico, hermanos, de esta matanza. Pero sí hay registro de que él mató a una de sus esposas y a 3 de sus hijos. Entonces yo creo que aunque esto no fue registrado por la historia, sí pasó porque encaja con el carácter de Herodes, el antecesor de Luisito Rey. Ahora, debido a esta matanza de niños menores de 2 años, es que se celebra el Día de los Inocentes, que viene siendo el 28 de diciembre, y ese día se hacen bromas, y luego después de haber hecho la broma, se le dice inocente palomita que te dejaste engañar, conmemorando un día donde Herodes mandó matar a un montón de niños menores de 2 años. No le veo yo absolutamente ningún sentido. Ahora fíjese bien otra cosa. En la tradición, Jesús nace un 25 de diciembre. A los 3 días, el 28, Herodes manda matar a los niños. Y una semana después, 9 días después, el 6 de enero, llegan los reyes. Ya habían matado a los niños antes. Y los reyes llegaron una semana después. Y todo es una locura, hermanos, que no tiene ni pies ni cabeza. Porque las fechas únicamente se acomodaron así para que sigan las fiestas. Fueron alargando. Celebran desde el 12 del Día de la Virgen, después el 16 las posadas, 24, 25, 31, 6 de enero y todavía muchos lo extienden hasta el día 2 de la Candelaria, pero en realidad cronológicamente no tiene ningún sentido que las fechas estén acomodadas así. Dice el versículo 17. Entonces, debido a esta matanza que había hecho Herodes, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos. Raquel se refiere a esta esposa de Jacob, que para este tiempo ya no estaba, pero los judíos siempre vieron a Raquel como una madre, y por eso se menciona aquí, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es esa profecía donde los niños iban a ser muertos, donde las madres iban a estar llorando y no iban a querer consuelo, porque llegaron de repente de parte del rey Herodes y les mataron a todos sus hijos. Niños que no tenían nada que ver, que no habían hecho nada, pero que por haber nacido en el tiempo alrededor de Jesús, por haber estado cerca de él geográficamente, recibieron la ira del dragón que quería acabar con la simiente de la mujer prometida, que lo heriría en la cabeza con una herida mortal. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, año 4 antes de Cristo, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Él dijo, acuérdense el ángel, yo te voy a avisar cuándo. Bueno, ya llegó el tiempo.
diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, otra vez obediencia inmediata. José no dijo: pues aquí estamos a gusto, hombre, ya para qué nos andamos moviendo. No, otra vez obediencia, otra vez se menciona al niño primero, al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Fíjese bien, si iban a regresar otra vez a Belén. Ya había muerto Herodes, pero en esa zona había dejado como rey a Arquelao. Era el peor de los hijos de Herodes. Y cuando José sabe que Arquelao vivía ahí, dice: no, mejor no me voy a ir ahí. Mejor nos regresamos a Nazaret, donde estaban ellos otra vez. Dice: en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos la historia de Jesús ya grande, nosotros vemos que todos le llamaban Jesús de Nazaret. Había una profecía del Mesías que iba a nacer en Belén de Judá. Había una profecía que decía que Dios iba a llamar a su hijo de Egipto. Y había una profecía que decía que el Mesías iba a ser llamado Nazareno. ¿Cómo se podían cumplir esas tres profecías? Se contradecían los profetas entre sí. Uno decía Belén, uno decía Egipto, Oseas decía Egipto, Oseas 11. Miqueas 5 decía que iba a ser en Belén. Y Isaías decía que iba a ser llamado Nazareno. ¿Cómo era eso posible? ¿Qué iba a hacer Dios? Fácil. Llevó al niño a Belén, siendo que estaban en Nazaret. Nació en Belén, se cumplió Miqueas. Después, como iba a ser perseguido por Herodes, escaparon a Egipto, y a la muerte de Herodes, Dios les avisa que regresen, y se cumple Oseas 11, que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando se iban a regresar a Belén, sabiendo que Arquelao reinaba ahí, mejor se fueron a la región de Galilea, y se quedaron en Nazaret. Y así se cumplió la profecía de que sería llamado Nazareno. Fíjese cómo Dios hace todas las cosas, cómo tiene control de todas las cosas, cómo sus planes son perfectos y ningún gobernante, ni rey, ni decisión humana puede interferir con lo que Él ya dijo que iba a hacer. Estos estudios, hermanos, no son para motivarnos como pueblo de Dios, diciendo que somos más que vencedores, diciendo que todo lo podemos, diciendo que el campeón que esté en nosotros, diciendo que con los hijos de Dios nadie se mete. Estos estudios son para ver la grandeza, la fidelidad de Él, de su palabra, el cumplimiento de todo lo que Él dice al pie de la letra sobre toda circunstancia y gobierno humano. Y cuando vemos eso, tenemos confianza, sabiendo que todo lo que está escrito se va a cumplir igual de exacto, lo que falta que lo que ya se cumplió. Y nosotros no tenemos nada que hacer más que permanecer fieles, esperándolo y adorándolo hasta que regrese aquel rey que creemos que vendrá, el rey de los judíos, que vino a ser también rey de todos aquellos que hemos creído, además de Padre de nosotros por medio de la fe. Hijos adoptivos, no iguales a Jesús, no divinos, adoptados, pero recibiendo el Espíritu Santo de Él para que more dentro de nosotros. Me da mucho gusto, hermanos, compartirles la palabra.
Espero que si alguien se estaba durmiendo, se pueda echar un café y la vuelva a oír después más despierto. Pues gracias a Dios hemos tenido ya un tiempo recibiendo estos estudios y Dios, hermanos, me ha ido dando palabra para que yo les pueda compartir a ustedes. Si hay alguien que no sea de los de nosotros, de la congregación que esté escuchando estos estudios, puede contactarnos ahí por medio de un mensajito en la página de YouTube. Suscríbanse al canal, compartan los videos. No estamos solicitando, hermanos, ninguna clase de apoyo económico, simplemente estamos queriendo enseñar la palabra de Dios sin llevar a nadie a ninguna denominación específica, sino simplemente hablando de las verdades que se encuentran en la Biblia para que podamos vivir una vida cristiana que va mucho más allá de vivir una religión congregándose un día a la semana. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Estamos en contacto. Un saludote. Les pedimos siempre de sus oraciones por nosotros. Estaremos orando por cada uno de ustedes, hermanos. Y esperamos, primero Dios, vernos pronto. Por lo pronto, nos vemos, si Dios así lo permite, en el próximo estudio.